Vamos a hablar de las bases para la interpretación de la enfermedad venosa pélvica. Soy Oscar Bural Romero, jefe de la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular, Servicio de Flebolinfología de la Fundación Favaloro. El primer tema que vamos a abordar es el síndrome de congestión pélvica. Muchos de los conceptos son del grupo iberoamericano de estudio pélvico, del cual pertenecemos. El dolor pélvico es multifactorial. Tenemos causas musculoesqueléticas, urológicas, neurológicas, psicológicas, ginecológicas, gastroenterológicas y hematológicas y vasculares. Por ende, cuando hacemos un abordaje y un tratamiento de un paciente con un dolor pélvico, debemos tener un equipo multidisciplinario. Y ese es el objetivo de la unidad de intervencionismo. ¿Qué prevalencia tiene el dolor pélvico crónico? Tiene una prevalencia similar a lo que es el asma y el dolor lumbar, una prevalencia en mujeres de edad reproductiva del 14 al 24%. El 14% de las mujeres en alguna vez en su vida van a experimentar el dolor pélvico. Genera trastornos psicológicos, depresión, ausentismo laboral, disminución de la fertilidad, deterioro en las funciones como a nivel familiar y elevado consumo y gasto en los sistemas de salud. Para que podamos entender, dentro de las causas vasculares del dolor pélvico, podemos decir que tenemos por un lado los síndromes congestivos, lo que sería la congestión pélvica, o también llamado varicocele, en tanto que los síndromes compresivos venosos pueden clasificarse en altos y bajos, y es otra de las causas de dolor pélvico crónico. Los más comunes es el síndrome de cascanueces o nutcracker, y las lesiones ilíacas no trombóticas, o también llamadas May-Tyner. El síndrome de congestión pélvica es un cuadro caracterizado por un aumento de las estructuras venosas intrapélvicas, que se vuelven tortuosas, irregulares, con éstasis, y dependen fundamentalmente de ejes gonadales dilatados o de ramas de la hipogástrica. La característica de estos pacientes es la presencia de dolor en el piso pélvico o dolor a nivel de la región uterina, asociado con dispareunia en la mayoría de los casos, y la presencia de varices atípicas vulvares, genitales, glúteas y multiparidad. Por eso muchas veces los pacientes vienen con este cuadro, con varices atípicas en región isquiática, subglútea, cara posterior de muslo. También lo pueden referir como pesadez perineal, dismenorrea o disuria, y generalmente tienen antecedentes de recidivas varicosas. Son pacientes que están operados en varias oportunidades. Las varices pélvicas juegan un papel importante en lo que es la fisiopatología de la insuficiencia venosa de miembros inferiores. Podemos decir que el 42% de las varices primarias están asociadas a reflujo safeno-femoral y tienen un origen pélvico. Y muchas veces se conectan con la vena safena anterior del muslo. El 20 al 80% de las varices recurrentes pueden tener un origen pélvico. Tenemos este concepto de niveles, entonces tenemos un nivel torácico abdominal, un nivel pélvico y un nivel de miembros inferiores. Si tenemos una fuga en una casa, en un techo de 2 plantas, donde justamente podemos ver que al principio se encharca el piso superior, después por gravedad se empieza a encharcar y empieza a filtrar al piso inferior. Entonces, por gravedad, si tenemos una insuficiencia en el primer nivel, puede transmitirse al segundo y por gravedad termina afectando a los miembros inferiores. El sustrato o la base de la insuficiencia venosa pélvica es la hipertensión venosa, y esto puede estar generado por, como dijimos, por cuadros de reflujo, dependiente de vasos gonadales o ramas de la ilíaca interna, o por fenómenos compresivos como el nutcracker y el May-Tyner, y por la colateralidad. Esta hipertensión venosa va a llevar a la formación de la congestión pélvica y a la aparición de varices pélvicas. Los pacientes pueden consultar con cuadros de dismenorrea, dispareunia, dolor lumbar, pesadez, ectasias. Este es un algoritmo de severidad, un score de severidad desarrollado por el Grupo Iberoamericano por el doctor Álvaro Sánchez Galán y el doctor Javier Leal Monedero.
También pueden consultar por disuria, le vamos otorgando nivel de complejidad leve, moderado, severo, estreñimiento, varices genitales atípicas y hemorroides. Le damos un valor a cada síntoma de acuerdo a la gravedad y va de 0 a 30 puntos y podemos decir que leve es de 4 a 7, moderado de 8 a 15 y severo mayor de 15 puntos. Dentro del algoritmo del grupo iberoamericano podemos decir que los pacientes que presentan dolor pélvico crónico, dispareunia, asociado a la presencia de fugas pélvicas o varices atípicas, estos pacientes generalmente deben ser estudiados por ecografía transvaginal, abdominal y de miembros inferiores. Ahí podemos identificar la presencia de varices atípicas, la presencia de dilatación, más de 5 venas, más de 5 milímetros, podemos sospechar una congestión pélvica o varicocele. Solicitamos una flebografía descendente, en la cual podemos identificar un reflujo, y solamente si hay reflujo se puede hacer la embolización, en tanto que si sospechamos de fenómenos compresivos altos o bajos, ya sea a nivel de la vena renal o de la vena ilíaca, entonces en ese caso lo asociamos a la flebografía con la angiotomografía o angioresonancia. Si comprobamos el cuadro compresivo y tiene indicación terapéutica, vamos a plantear el tratamiento con la angioplastía y la colocación de los stents dedicados a vena. Entonces, este reflujo de vasos ilíacos o vasos gonadales se transforma en varices en miembros inferiores por las fugas pélvicas. Es importante el examen físico de los pacientes. Nosotros debemos verlo de adelante, de costado y de atrás, y existen los determinados puntos de fuga, que son los sitios por el cual se manifiestan esta congestión pélvica hacia los miembros inferiores. Y ahí podemos mencionar al punto inguinal, al punto obturatriz, al punto pudendo, al punto glúteo superior, glúteo inferior y punto clitoridiano. Entonces acá con más detalle podemos ver justamente los diferentes puntos en los cuales esa insuficiencia venosa pélvica se transmite a miembros inferiores. Una visión frontal, una visión posterior. La mayoría de las venas que se ubican en la cara posterior de muslo generalmente tienen una conexión con perforantes o con fugas glútea superior o inferior, que se conectan con la vena ciática y, con el nervio, y en relación con el nervio ciático, y muchas veces tiene una manifestación en la cara posterior de la pantorrilla. Ya hemos hecho el diagnóstico interrogando al paciente, haciendo el examen semiológico. Debemos asociarlo, en este caso, a la ecografía, a la tomografía o la resonancia cuando sea necesario. El gol estándar para el estudio de la congestión pélvica sigue siendo la ecografía abdominal y transvaginal, y ahí podemos ver patrones normales, patrón de insuficiencia, patrón derivativo o colateral y patrón mixto. Ahí estamos viendo un patrón normal, donde se puede ver perfectamente el útero, los ovarios, algunas venas, pero sin signos de insuficiencia. Este es un patrón totalmente patológico de insuficiencia venosa, se ve una incompetencia de las venas ováricas e ilíacas internas, donde se ve un flujo lento, enlentecido, con signos de éxtasis. Es un flujo lento en reposo con maniobra Doppler, y si le pedimos que realice una valsalva, se produce el reflujo. Eso es característico de la insuficiencia pélvica. Ahí vemos justamente el patrón de insuficiencia, las venas dilatadas, con maniobra color, se ve una inversión de flujo de colores, del azul pasa al rojo, y justamente vemos acá con modo Doppler cómo se ve el hiperflujo, la insuficiencia. En tanto, cuando tenemos un cuadro derivativo, es decir, por ejemplo, una compresión de la vena renal izquierda, donde todo el flujo renal se transmite hacia la vena gonadal izquierda, y esto se dirige hacia la pelvis, se produce ese cuadro derivativo, o al revés, cuando hay un fenómeno compresivo de la vena hipogástrica o lesión ilíaca no trombótica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un alto flujo en Doppler en reposo, pero si pedimos al paciente que realice una maniobra de Valsalva, se va a ver que desaparece el mismo. Esto es característico de un flujo derivativo
obstructivo. Fíjense cómo desaparece. También podemos tener un patrón mixto, donde se combinan justamente los cuadros y donde podemos ver congestivos y compresivos. Ahí vemos justamente un reflujo de la vena pudenda interna y varices atípicas en miembros inferiores. La vena gonadal izquierda en forma axial, a veces comprimimos con el transductor a nivel abdominal, a nivel por arriba del ombligo, justo a nivel de la vena renal, para provocar la dilatación de la vena gonadal izquierda. También esta es la maniobra donde se realiza la compresión y ahí se ve la dilatación de la vena gonadal. También podemos ver en sentido longitudinal, en sedestación, se puede ver el paciente la vena gonadal izquierda por delante, por arriba, mejor dicho, del músculo psoas. Muchas veces los cuadros pueden ser asociados en la congestión pélvica a fenómenos postrombóticos. Por ejemplo, si tenemos una trombosis la ilíaca primitiva y la externa, todo el flujo deriva hacia la zona pélvica y podemos tener este patrón característico de postrombótico. Lo mismo la presencia muchas veces de circulación colateral, como lo que se llama palma fisiológico, que es la conexión de una región inguinal de un lado hacia el lado contralateral que está permeable, es característico de este cuadro congestivo. Algunos ejemplos de trombosis de vena ilíaca izquierda. Otros ejemplos de trombosis de síndrome posttrombótico, fíjense, secundario, por trombosis secundaria. La angiotomografía, en lo que respecta a la congestión pélvica, no tendría una indicación precisa. Fundamentalmente el diagnóstico lo hacemos por la ecografía, por la semiología y también con la radiología, pero la angiotomografía la solicitamos cuando sospechamos fenómenos compresivos. Muchas veces recibimos estas reconstrucciones tridimensionales donde ya nos están mostrando la vena gonadal izquierda, la gonadal derecha, que están insuficientes. Y la congestión pélvica perianexial. Ahí podemos ver todos esos vasos dilatados, tortuosos. Ahí vemos justamente la congestión venosa periuterina. Ahí podemos examinar, por ejemplo, ahí tenemos la aorta, el cuerpo vertebral, la vena renal izquierda con una compresión, la dilatación de la vena gonadal izquierda, la gonadal derecha también está un poco dilatada, el pasaje de la vena ilíaca a nivel de la bifurcación aórtica, si hay compresiones o no, podemos seguir la vena ilíaca, la vena hipogástrica, y ver posteriormente si existen algún signo de congestión. Ahí se ve algunas varices rodeando el útero y los ovarios. Acá tenemos otra reconstrucción donde se puede ver perfectamente la congestión pélvica, más congestión pélvica. También a veces tenemos esta reconstrucción y se ve la vena gonadal derecha, nos ubica dónde desemboca, y la vena gonadal izquierda. Otra reconstrucción donde ya se puede ver perfectamente la insuficiencia de la vena gonadal izquierda. También cuando estamos evaluando a los pacientes con dolor pélvico crónico, con cuadro de congestión pélvica, debemos orientarnos a la radiología, pensando en un tratamiento de estos pacientes. Y dentro de la radiología tenemos un protocolo, que es el protocolo de vascular integral y del grupo iberoamericano, que lo estamos aplicando, en el cual, y de nuestro servicio, donde hacemos un abordaje coasistido de alguna vena del miembro superior derecho, fundamentalmente la basílica, en segundo lugar la vena yugular, la segunda opción, y por último dejamos la vena femoral, que solamente la utilizamos cuando tenemos venas retroaórticas, o algún tipo de agenesia o malformación. Entonces, utilizando catéteres y guías, catéteres tipo multipropósito, guías hidrofílicas, tipo Terumo, Roadrunner, Seawire, podemos posicionar el catéter primero en la vena renal izquierda, hacemos el disparo y vamos viendo si hay compresiones, si hay fugas. Después estudiamos la vena gonadal izquierda, la vena gonadal derecha, la vena ilíaca primitiva derecha y externa, para ver si hay compresiones, la hipogástrica derecha con todas
ramas, la glútea superior, glútea inferior, pudenda, obturatriz, uterina, hemorroidal. Ahí también estudiamos la vena ilíaca izquierda, buscando fenómenos compresivos, que son los más frecuentes, la vena hipogástrica izquierda con todas sus ramas. Este es a modo de resumen de lo que vamos a ver fundamentalmente en este protocolo de estudio, donde vamos a estudiar la vena renal, la vena gonadales, las venas ilíacas y las ramas de la hipogástrica. También podemos definir qué grado de insuficiencia presenta este paciente, por ejemplo, grado 1 o grado 2 cuando llega a los anexos, y grado 3 cuando pasa hacia el lado contralateral. Este es el punto de fuga inguinal. Entonces ya teníamos el interrogatorio, el examen físico, la ecografía, y si lo asociamos a la radiología, completamos totalmente. Y acá lo que tenemos es una repermeabilización de la vena ligamento redondo, donde muchas veces se puede manifestar con esta tumoración inguinal que compromete el labio mayor, y donde justamente lo que tenemos acá es una repermeabilización del ligamento redondo. También una fuga pudenda interna, en este caso izquierda, donde muchas veces fíjense cómo el circuito se conecta con la vena obturatriz y se dirige directamente hacia el labio mayor. Una fuga obturatriz, donde podemos ver también justamente a este nivel, es en el tercio medio generalmente del labio mayor, y ahí se puede ver perfectamente la vena obturatriz. El punto glúteo superior, muchas veces vemos varices en cara posterior de muslo, las fugas en la glútea superior, ahí se puede ver perfectamente la insuficiencia de la glútea superior. Y el punto glúteo inferior, donde vemos justamente todo este trayecto varicoso que se origina del punto glúteo, y en conexión con la vena ciática. La fuga glútea, hay pacientes que tienen una combinación de la glútea superior y la glútea inferior, y eso explica por qué este paciente tiene varices en cara posterior de muslo. Había recibido cirugías previas, escleroterapia previa, pero sin respuesta. Evidentemente la fuga era de origen pélvico. Ponemos mucho hincapié en lo que es la correlación clínica, la correlación ecográfica, la correlación radiológica. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en la evaluación integral de los pacientes. Por eso en nuestra unidad tenemos ginecólogos, tenemos urólogos, tenemos médicos clínicos, todo el equipo de intervencionista, diagnóstico por imágenes, tanto en tomografía, resonancia, como lo que es de ecografía. De esa manera, en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, existe esa correlación. Si hay una clínica característica, una ecografía que lo demuestra, la radiología lo debería demostrar, lo debería afirmar. Por eso siempre trabajamos de esta manera. Existen muchas variantes anatómicas en venas, muchas variantes. La regla es la variación anatómica. No todos los pacientes son iguales. En arterias hay cierta uniformidad en la mayoría de los casos, hay muy pocas variantes, en tanto que en venas podemos tener toda la variante. La vena gonadal izquierda generalmente desemboca en la vena renal izquierda, pero también puede desembocar en forma con doble desembocadura o desembocar también en la cava. Por eso muchas veces si hacemos un clipaje proximal de la gonadal, a veces nos olvidamos de las variantes anatómicas, en tanto que la vena gonadal derecha es la que tiene más variación, puede desembocar en la vena cava o en la vena renal, o doble desembocadura, o múltiples desembocaduras. Otra cosa que, para complicar aún más la situación, aparte de las variantes anatómicas, debemos pensar que existen anastomosis de las venas gonadales. Por ejemplo, la vena gonadal izquierda, que se conecta con la vena renal, con la vena mesentérica inferior, con las venas lumbares, con la vena cava inferior, con la vena ligamento redondo. La vena gonadal derecha, que se conecta con la vena ligamento redondo, con la vena obturatriz, con la vena glútea inferior, y con la mesentérica
superior y la vena renal polar inferior. En tanto que la vena obturatriz se conecta fundamentalmente con la vena ilíaca externa, que esto es importante cuando hacemos una embolización, que el coils no penetre en la vena femoral, y también con la glútea inferior, con la vena vulvar y con las venas pudenda interna. En tanto que la pudenda interna se conecta con la vena obturatriz, con la glútea inferior y con la vena femoral. En tanto que la glútea inferior se conecta con la vena ciática, la vena femoral, la vena poplitea y hasta con la vena obturatriz. Se ve justamente la conexión con vena obturatriz. Ya hemos planteado, ya tenemos un diagnóstico clínico, un diagnóstico ecográfico, un diagnóstico a veces tomográfico y radiológico. Y ahora nos vamos a, el paciente está muy sintomático, tiene clínica, tiene sintomatología característica, y le vamos a plantear la terapéutica. Entonces, ¿qué terapéutica le vamos a ofrecer al paciente? Puede ser tratamiento médico o intervencionista. Dentro del tratamiento médico tenemos diferentes opciones, como es el uso de los AINES, los opioides, antineuríticos, tratamientos hormonales, drogas flebotónicas, teniendo en cuenta que el dolor pélvico es crónico, genera trastornos psicológicos, por lo tanto nosotros también insistimos en las terapéuticas alternativas, ejercicios respiratorios, yoga, puntura, y nos basamos mucho en la psicoterapia. Dentro del tratamiento médico se han utilizado una cantidad de drogas, desde la medroxiprogesterona, asociados con el etonogestrel, también con tratamiento hormonal asociado a psicoterapia, y ha mejorado fundamentalmente la clínica de los pacientes y el grado de ansiedad que presentan estos pacientes. También se han utilizado agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina y la medroxiprogesterona y el valerato de estradiol. Durante muchos años, uno de los intentos de tratar de resolver la congestión pélvica fue la cirugía. Y la primera que se utilizó fue la ligadura de venas gonadales. Se ha visto que mejoraba en algunos casos y en otros casos empeoraba porque no resolvía las variantes anatómicas y las anastomosis que presentan estos vasos. El gran problema es cuando tenemos fugas, ya sea pudenda, obturatriz, glútea inferior, donde son estructuras que no están en el intraperitoneo, sino están en el retroperitoneo, donde ahí ya el abordaje es más complejo. Se ha planteado inclusive la anexohisterectomía o la sección y ligadura de esas fugas pélvicas. ¿Cuál fue el resultado fundamentalmente de estas cirugías, de la histerectomía, abordaje retroperitoneal, ligaduras? Y estamos hablando de una reducción del 50% del dolor. Y muchas veces a exacerbación del dolor como complicaciones neurológicas que podían presentar estos pacientes. Hay un grupo liderado por el doctor Franceschi, donde justamente él plantea que se puede hacer una sección y ligadura de la fuga pélvica asociado con escleroterapia. También la doctora Erika Mendoza también lo describió esta técnica en la cual se hace la sección de la fuga y la inyección de espuma. Nosotros creemos conveniente que no todas las fugas se pueden resolver de esta manera, teniendo en cuenta este concepto, el concepto de variación anatómica, el concepto de las anastomosis y el concepto de las múltiples desembocaduras que tienen estas venas. Por ello, hoy en día se trata de resolver la congestión pélvica con una terapéutica endovascular mínimamente invasiva, desde el uso de los coils, metacrilatos, oclusores. Los agentes embolizantes los podemos dividir en reversibles o irreversibles, y ahí tenemos una variedad. Se han utilizado a lo largo de la historia del tratamiento de la congestión pélvica desde coágulos, gel foam, metacrilatos, alcohol etílico, lipiodol, soluciones esclerosantes, coil, oclusores, Onyx, partículas. Nos quedamos fundamentalmente con los coils de liberación controlada y no controlada. Si tenemos que comparar ambos, preferimos los coils de liberación controlada, teniendo en cuenta que uno puede posicionar el coils
Una vez que estamos seguros de la posición y que se armó bien el coils, ahí recién procedemos a la liberación. ¿Qué particularidad tienen los coils de liberación controlada? Seguridad y un adecuado posicionamiento, se liberan por acción mecánica o eléctrica, generalmente son de material de platino, están conectados a una guía portadora, tienen muchas longitudes variables y diámetros variables, y pueden ser fibrados o no fibrados. Esta particularidad, por ejemplo, en este coils, tenemos la particularidad de que son coils fibrados y tienen un mecanismo de liberación muy controlado. Estas fibras que presentan los coils tienen una elevada trombogenicidad, entonces hace que estos pacientes realicen una trombosis en forma casi inmediata del vaso. En tanto que los coils de liberación no controlada se han utilizado durante mucho tiempo, el único problema o inconveniente que presentamos es que vienen de poco diámetro, de poca longitud, es necesario utilizar muchos coils para poder tapar varios vasos, y por ende eso encarece el costo, y en cierta medida tenemos mayor riesgo de embolización o migración del mismo, por lo cual estamos tratando de evitar el uso de ese tipo de coils. Este es un coil de liberación controlada, donde también tiene un mecanismo de liberación mecánica. Otro tipo de liberación controlada, donde tenemos un mecanismo de macho y hembra, como si fuera un tornillo, que están encastrados, donde cuando uno lo gira en sentido antihorario, lo permite la liberación del mismo. Para poder integrar todo lo que hablamos, vamos a presentar un caso clínico en una mujer de 39 años de edad, antecedentes de 2 gestas, 2 partos, varices genitales en el segundo embarazo, dolor pélvico crónico 6 en 10, dolor y pesadez en miembros inferiores 8 en 10, dispareunia moderada, varices atípicas y 2 microcirugías. Y en la ecografía se puede ver una insuficiencia de la safena mayor, se evalúa con la flebografía un estudio rotacional donde se ve una compresión significativa con una derivación por la vena hemiácigos y derivación por la vena gonadal izquierda. Fíjense el tamaño de la vena gonadal izquierda y la insuficiencia. La ecografía mostraba justamente esa congestión pélvica, y en la tomografía se ve signos del pico característicos del nutcracker, la compresión dada por la arteria mesentérica superior y la aorta, y un ángulo aortovertebral de 17 grados. La paciente no tenía dolor lumbar, tenía fundamentalmente dolor pélvico, por lo cual decidimos hacer una embolización de la vena gonadal izquierda con coil de liberación controlada, embolización de la vena gonadal derecha con coil de liberación controlada y técnica de sándwich, con resultados satisfactorios. Otro caso clínico de una mujer de 41 años de edad, gestas 2, dolor pélvico severo, y fíjense el punto inguinal severo con varices genitales, varices en cara posterior, y justamente insuficiencia de la safena magna derecha, safena magna izquierda, y fugas pudendas bilaterales. Entonces en la ecografía se ve una ligera ptosis renal y una insuficiencia de la vena gonadal izquierda. La vena gonadal derecha no fue localizada, la vena gonadal izquierda muy insuficiente, tortuosa, con la congestión periuterina grado 3, porque se dirige hacia el lado contralateral. La vena ilíaca e hipogástrica derecha, donde se ve la insuficiencia de la pudenda interna derecha, vena obturatriz y la fuga de la vena glútea inferior derecha. La vena ilíaca hipogástrica izquierda, donde vemos que no hay una compresión significativa, y una fuga de la pudenda interna izquierda. Procedimos a hacer la embolización con técnica de sándwich. Primero se inyecta la espuma de toxiesclerol o polidocanol, generalmente es al 2%, con una dilución con aire, una dilución, perdón, de la solución con aire, una mezcla de 50 y 50, se prepara esa espuma con técnica Tessari, una llave 3 vías, y se procede a hacer la infusión primero de la espuma, luego el coils distal, y por último la espuma a nivel proximal. Este es el caso de una embolización gonadal izquierda del mismo paciente, donde vamos con los coils bien distales, los vamos armando, los vamos impactando, y posteriormente colocamos el otro coil y la espuma. La embolización de la pudenda interna izquierda, también primero se coloca mucha espuma, y posteriormente se procede a hacer
la impactación de ese coil. Generalmente se utilizan coil de 18 o 20 milímetros por 40 centímetros de longitud o 25, dependiendo de la longitud del vaso. La embolización de la pudenda derecha con la espuma y el coil posteriormente. ¿Cuáles son los tips de la embolización pélvica? En este caso, lo que tenemos es fundamentalmente utilizar coil de liberación controlada, ir de distal hacia proximal, posicionarnos hasta 3 a 4 centímetros, 5 centímetros de la desembocadura de los vasos, y fundamentalmente hacer un abordaje integral de todas las fugas y todas las anastomosis. ¿Por qué hay recidivas o repermeabilizaciones? Cuando no estamos fallando en el tipo de coils, estamos fallando en los vasos tratados, no tratamos todas las fugas, el paciente aumenta de peso, fallas técnicas o se embaraza. La mayoría de los pacientes presentan un cuadro que se llama síndrome de posembolización, en el cual generalmente hay una presencia de dolor pélvico. Ese dolor pélvico puede mantenerse de 3 a 5 días, puede asociarse a hipertermia, y generalmente febrículas. Esas febrículas son generalmente de 24 a 48 horas. Se maneja con analgésicos. Estamos presentando este caso de mujer de 40 años, multípara, con varices atípicas en punto pudendo bilateral y glúteo, y dolor pélvico severo asociado a dispareunia severa. Fíjense esas varices atípicas, insuficiencia de la safena, insuficiencia de safena menor. La ecografía muestra un ángulo aorto mesentérico cerrado de 10 grados, dilatación de la vena gonadal izquierda, la congestión pélvica periuterina, y ahí vemos justamente una aptosis renal, una compresión con derivación por la vena lumbar, por la vena gonadal, y un fenómeno de nutcracker característico. El paciente no tenía dolor lumbar, por lo tanto tenía más bien clínica de congestión pélvica. La vena gonadal izquierda muy dilatada, muy insuficiente, con anastomosis con el tronco de la vena pudenda interna. Fíjense ese grado de congestión pélvica severo, y se procedió a hacer la embolización gonadal izquierda con técnica de sándwich, foam, coils, foam. Vena ilíaca derecha, con maniobra valsalva sostenida, con esa fuga pudenda, procedimos a hacer la embolización. La vena gonadal derecha también fue embolizada. Ahí podemos ver la embolización de la vena gonadal derecha. La vena ilíaca izquierda, con la fuga, y la embolización de la pudenda interna izquierda. Los pacientes generalmente pasan al sector de ambulatorio. Les recomendamos la ingesta de más de 2 litros de agua o de líquidos, de ambulación inmediata. La externación es a la hora y media. Recomendamos evitar los esfuerzos físicos durante por lo menos 15 días, manejo del dolor y los AINES, y seguimiento clínico. Para lograr un tratamiento integral del paciente, no solamente hacemos la embolización pélvica, sino también tratamos en forma extrapélvica, y acá lo hacemos con espuma, o con el tratamiento de los reflujos de los troncos safenos, perforantes y comunicantes, con láser o radiofrecuencia o microcirugía. Por eso ponemos mucho hincapié en el tratamiento complementario de los puntos de fuga pélvicos. Entonces ahí lo asociamos con una correcta ecografía, donde podemos identificar la fuga pudenda en este caso, la fuga pudenda en relación al troncosafeno, la repermeabilización del ligamento redondo y esas varices inguinales atípicas, fuga glútea inferior en relación con el punto glúteo inferior y venas ciáticas, y hacemos el tratamiento complementario de todos esos puntos pudendo, clitoridiano, inguinal, obturatriz. En un caso de un paciente con una fuga pudenda, donde se realizó la embolización de la pudenda y la vena gonadal, y ahí se puede ver perfectamente cómo se logró la oclusión de las mismas, y posteriormente se procede a hacer una embolización complementaria utilizando realidad aumentada y espuma. Otra embolización del punto pudendo interno,
embolización del punto clitoridiano, embolización del punto inguinal. Acá tenemos que tener cierta precaución teniendo en cuenta que estamos próximos a la arteria femoral, a la vena femoral, y se hace bajo guía ecográfica, por lo tanto es una técnica muy segura. Y tratamiento, en este caso, de la pudenda obturatriz asociado a láser, espuma y resección escalonada. Otro ejemplo de tratamiento de fuga obturatriz con espuma y posteriormente con la cirugía. ¿Qué complicaciones tiene el tratamiento del síndrome de congestión pélvica, lo que sería la embolización? Que tengamos espasmo, perforación venosa, disección venosa, inherentes a la punción. Son muy pocas, porque teniendo en cuenta que lo hacemos bajo guía ecográfica, y embolización a sitios no deseados. Por eso, como usamos coil de liberación controlada, eso nos permite posicionar correctamente el coil. ¿Cuáles son las complicaciones que nos preocupan? La migración del coil. Esto era muy frecuente y se daba fundamentalmente cuando usamos coil de liberación no controlada, donde ahí la vía de acceso y el posicionamiento era muy difícil de lograr, y si el paciente hacía una inspiración prolongada, una inspiración profunda, se podía provocar una embolización. Entonces esto está descrito en la literatura y ha habido muchos casos de embolización debido a estos coil de liberación no controlada. La perforación de vasos es muy frecuente, estamos hablando de perforación venosa, genera un pequeño hematoma, se esperan unos minutos y después se puede continuar con el procedimiento. También existen fallas en los mecanismos de liberación de coils. Fundamentalmente los coils son muy seguros, por lo que estos coils de liberación controlada es poco frecuente que tengamos estos inconvenientes. Hay algunos ejemplos de algunos inconvenientes durante la liberación que se pueden resolver. Tratamos de usar catéteres no hidrofílicos cuando hacemos la embolización. Por ejemplo, si hacemos un abordaje femoral y justo estamos liberando el coils y el paciente respira, podemos tener la salida del coils del catéter. Entonces, justamente por eso tratamos de venir desde arriba para evitar esta situación. Complicaciones por la embolización extrapélvica. Y bueno, estamos hablando de la más temida, es la inyección intraarterial. Por eso debemos hacerlo bajo guía ecográfica, y eso es muy seguro. Lesiones neurológicas es muy baja, tromboflebitis, que es lo habitual, que es lo que queremos obtener, y eso se trata con cremas, con heparinas y analgésicos, o hielo local. ¿Qué resultados tenemos en el tratamiento de la congestión pélvica? Los resultados son muy alentadores, estamos teniendo un nivel de evidencia 1B, en guías latinoamericanas y guías internacionales. La tasa de oclusión primaria es del 92 al 98%, la tasa de efectividad del tratamiento es del 86 al 99%, la tasa de satisfacción es del 90 al 99%, y la tasa de recidiva es muy baja, del 2 al 9%, y lo más importante acá es que cuando el paciente se embaraza, eso se eleva al 30%. La mayoría de las series muestran una tasa elevada, muy elevada de satisfacción de los pacientes, una tasa de recidiva muy baja y una resolución del cuadro de congestión pélvica mayor del 90%. Tanto las guías americanas, europeas y latinoamericanas y nacionales recomiendan fundamentalmente la embolización sobre la cirugía, sobre la resección escalonada y esclerosis. Por lo tanto, hoy en día el gol estándar para el tratamiento de la congestión pélvica es la embolización con catéter, con técnica de sándwich, FOAM, coils, FOAM. Vamos a tocar otro tema, que es el síndrome de Nutcracker o síndrome de cascanueces. Estamos hablando de un fenómeno compresivo o también llamado compresivo alto. Los Nutcracker pueden ser anterior, pueden ser posterior o combinación de ambos, circunaórtica o anterior y posterior. Dentro del protocolo del grupo iberoamericano, generalmente los pacientes consultan por dolor lumbar alto, casi invalidante,
y en la mayoría de los casos asociados a micro o macrohematuria. En algunos casos con dolor pélvico crónico, dispareunia, varices atípicas. Entonces también hacemos la ecografía transvaginal, la ecografía transparietal. Si sospechamos de compresión, lo asociamos a la angiotomografía o angioresonancia y la flebografía. Si el paciente tiene un patrón fundamentalmente congestivo y no una compresión significativa, se procede a hacer la embolización, pero si comprobamos que existe dolor lumbar invalidante, hematuria, asociado a congestión, en ese caso colocamos un stent renal asociado a la embolización. ¿Cuáles son los criterios para determinar justamente ese grado de compresión severa a nivel de la vena renal? Tenemos criterios directos y criterios indirectos. Los directos transabdominales, si tenemos un ratio de diámetro y ratio de velocidad mayor de 5, que es las medidas tomadas entre el segmento iliar de la vena renal izquierda con respecto al compás aortomesentérico. Entonces, si hay una variante de velocidades y de diámetros, entonces procedemos a hacer el diagnóstico. También hay otros criterios, como la utilización del calibre, ángulo aortomesentérico menor de 30 grados, visualización de la vena gonadal izquierda dilatada, visualización de circulación colateral. La angiotomografía también comparte muchos de esos criterios ecográficos: ángulo aortomesentérico cerrado menor de 30 grados, signo del pico característico, fíjense la aorta, la mesentérica superior, y cómo se comprime la vena renal en el pasaje. Ahí medimos ratios de diámetro por tomografía y podemos ver todas las variantes. La variante de nacracker anterior, posterior y circunaórtico. La radiología creemos que es el gol estándar para el tratamiento, para el diagnóstico y para poder definir las vías derivativas. Podemos ver el signo del pico, medir gradientes, renocavo, dilatación de la vena gonadal izquierda, vena renal comprometida, dilatada, todas las vías derivativas lumbares, ascendentes, descendentes, por vena gonadal o por venas suprarrenales. Para ello hemos desarrollado en nuestra unidad de intervencionismo venoso de vascular integral, dentro de la unidad de Fundación Favaloro, hemos desarrollado un protocolo de estudio de pacientes y donde hemos descrito 7 variantes anatómicas, radiológicas, ecográficas del síndrome de nacracker. Esto es un poco a modo de resumen de las 7 variantes, y este es un dibujo donde nos ejemplifica perfectamente bien todas esas variantes: la tipo 1, donde la derivación se produce por la vena gonadal; la tipo 2, la tipo 1, que es el patrón normal; la tipo 2 por la vena gonadal; la tipo 3 es las lumbares ascendentes, y después los diferentes tipos que vamos a ir analizando a continuación. Es un dibujo del doctor Ariel Ramos, perteneciente al servicio, donde podemos ejemplificar perfectamente bien todas estas variantes. Así como existía una correlación en la congestión pélvica entre la clínica, la ecografía y la radiología, también lo tenemos en el fenómeno de nacracker o en el síndrome de nacracker. Y esto es muy importante: asociar la clínica, asociar la ecografía, la tomografía y la radiología. ¿Qué tratamiento vamos a plantear a los pacientes? El tratamiento va a estar relacionado a la clínica. Si el paciente tiene menos de 18 años, le pedimos al paciente que aumente de peso, que sería uno de los primeros signos, donde al aumentar de peso desaparece el dolor, se separa la arteria mesentérica de la vena, y en algunos casos se puede plantear cirugía abierta, reimplante de vena renal izquierda o bypass gonadal cavo. Todas tienen complicaciones, tienen una morbilidad. Se puede hacer reimplante laparoscópico o interposición protésica. Nosotros en nuestro protocolo, también el protocolo de estudio, también es orientativo hacia la terapéutica que vamos a implementar. En el patrón tipo 1, que es el normal, en el 42% de los casos de nuestra serie, no vemos una compresión, por lo tanto el control va a ser clínico. En el tipo 2
Toda la derivación se produce por la vena gonadal izquierda, hacia la vena gonadal izquierda, por lo tanto la clínica predominante va a ser el dolor pélvico crónico. Ahí vamos a hacer una embolización gonadal. Al embolizar la vena gonadal y el paciente no tiene dolor lumbar y no tiene hematuria, obligamos el flujo a ir hacia las venas lumbares ascendentes o descendentes, o vena hemiácigos. En el tipo 3, la derivación es ascendente por venas lumbares y por vena hemiácigos, que se dan el 1% de los casos, y estos son los denominados fenómenos de Nutcracker, en el cual los pacientes son asintomáticos. Por lo tanto, la conducta es expectante. En el tipo 4, existe una derivación descendente por venas lumbares, puede ser tipo A, preaórtico, y tipo B, retroaórtico, donde se puede ver perfectamente esa derivación. Y generalmente los pacientes tienen mucho dolor lumbar, por lo tanto la conducta es el implante de stent. En el tipo 5, donde la derivación es contralateral, que lo realiza fundamentalmente por una circulación prevertebral y lumbar, ¿cuál es la clínica? Dolor lumbar invalidante. Entonces estos pacientes terminan con implante de stent. En la tipo 6 es la derivación combinada o múltiple, que puede ser preaórtica o retroaórtica, donde acá fundamentalmente la conducta va a ser el implante del stent o la embolización en caso de insuficiencia gonadal. En la de tipo 6 retroaórtica, generalmente acá la derivación es lumbar o prevertebral, y donde ahí la conducta será la del implante de stent. En la de tipo 7, que es la derivación circunaórtica, ahí vamos a depender de la clínica del paciente y determinar si vamos a colocar el stent o hacer la embolización. ¿Qué utilidad tiene el IBUS en el tratamiento, en el diagnóstico de los fenómenos compresivos altos y bajos? La utilidad es inmensa, es muy amplia, nos permite determinar los sitios de compresión, determinar las características de la compresión, ubicar la posición de la vena cava, sobre todo en el momento de liberación de los stent, posicionar adecuadamente el stent, variantes anatómicas, vías derivativas, determinar el diámetro del stent que vamos a utilizar, diámetro del vaso a tratar, tener en cuenta que el diámetro tiene, las venas tienen una variación de diámetro con la postura, con los movimientos respiratorios y ante maniobra de Valsalva. Por eso es muy importante de esa manera tener en cuenta ese detalle cuando vamos a elegir el stent adecuado. Sobredimensionar de un 30 a 40% el vaso. Caso clínico de una mujer de 50 años, bajo peso, 46 kilogramos, longilínea, 2 embarazos, 2 partos. La característica era dolor lumbar intermitente, intensidad 3 en 10, de 4 años de evolución, pero fundamentalmente tenía dolor pélvico crónico, intensidad 8 en 10, dispareunia severa y no hematuria, y veíamos un patrón derivativo característico con un signo del pico por ecografía y la congestión pélvica. La tomografía mostró un signo de Nutcracker significativo con una derivación de la vena gonadal izquierda. Ahí vemos el signo del pico, característico. Fíjense, 14 milímetros tenía la vena renal, y a nivel del compás de 2 milímetros, el ratio es mayor de 5, y un ángulo aortomesentérico de 15 grados. Pero no tenía dolor lumbar, tenía fundamentalmente dolor pélvico. El tamaño de la vena gonadal izquierda, y van a ver el tamaño de la vena gonadal izquierda, de 11 milímetros, y radiológicamente, cuando hicimos la flebografía, nos encontramos con signos de Nutcracker tipo 2, con derivación por vena gonadal, con una dilatación aneurismática a la vena gonadal. Como no tenía dolor lumbar y no tenía hematuria, se procedió a hacer solamente la embolización de la vena gonadal con la técnica FOAM, espuma, coils, espuma. Y fíjense, cuando hicimos el estudio hemodinámico post-embolización, cómo cambia la vía derivativa. En lugar de ir a la vena gonadal, está derivando ahora al sistema hemiácigos y sistema lumbar. El paciente tuvo una excelente evolución con desaparición de la clínica pélvica y no presenta signos de Nutcracker.
También procedimos a la embolización de la vena gonadal derecha, que estaba insuficiente. Entonces ese es el ejemplo característico de tratamiento de una compresión severa, de fenómeno de nutcracker, donde la derivación fundamentalmente está dada por la vena gonadal izquierda. Caso clínico, mujer de 17 años, antecedentes de que era virgen, no se podía hacer la ecografía transvaginal, por lo tanto optimizamos el diagnóstico con la ecografía transabdominal. Habitualmente hacemos las transvaginales en la mayoría de los pacientes, excepto en esta situación. Tenía un dolor punzante a nivel pélvico, intensidad 9 en 10, lumbar, intensidad 6 en 10, microhematuria intermitente, recibió varias laparoscopías, tratamientos hormonales, sin respuesta, inclusive antecedentes de ideas de suicidio, donde realizamos el estudio diagnóstico y vimos esa compresión significativa de la vena renal izquierda, y justamente con un gradiente reno-cavo de 2 milímetros. Generalmente no hay mucho gradiente reno-cavo, teniendo en cuenta que todo el flujo va por la vía derivativa. Insuficiencia severa de la vena gonadal izquierda, se procedió a hacer la embolización con técnica de espuma y FOAM. Colocamos un stent dedicado a vena. Fíjense, en este caso es un stent ABRE de 16 por 60 que se posicionó perfectamente en la vena renal, y de esa manera se procedió a cómo resolvió la colateralidad. En el control tomográfico y ecográfico se puede ver perfectamente el stent normoinserto, desaparición de la colateralidad y desaparición de la clínica del paciente. Otro caso clínico de una mujer de 17 años, nulípara, que refiere un dolor lumbar desde el inicio de la menstruación, hace 3 años, de 3 años de evolución, dolor de intensidad de 6 a 8 en 10, que se intensifica con la permanencia prolongada de pie, con la actividad física, las menstruaciones. El dolor después fue más lumbar, bilateral, con irradiación pélvica, antecedente de ovario poliquístico, ingesta de anticonceptivos, sin mejoría con tratamiento hormonal. Vemos una disposición de una vena renal retroaórtica. Hay algunos colegas, y nosotros compartimos con esa teoría, de que los pacientes que tienen esta disposición de vena, de supuesta vena renal, generalmente tienen una agenesia o trombosis de la vena renal intrauterina, y lo que hace es utilizar el riñón, una vena lumbar, como vía de drenaje. Por eso tiene esa disposición irregular o diferente la vena renal retroaórtica. Procedimos a hacer la angioplastía con implante de stent dedicado a vena, y fíjense cómo desapareció totalmente la colateralidad por la vena lumbar y se posicionó perfectamente el stent. Lo que era el antes, cómo derivaba todo por el flujo por los vasos lumbares, y posteriormente cómo desaparece esa colateralidad. Otro caso clínico, una mujer de 24 años, sin embarazos, antecedente de disuria, dolor lumbar intensidad progresiva de 4 años, dolor pélvico severo, irradiado de región bilateral de ingle y glúteo, microhematuria intermitente, donde se puede ver perfectamente un ángulo de 13 grados, la compresión y la dilatación de la vena gonadal izquierda. La tomografía, la reconstrucción y la flebografía se mostró cómo derivaba todo el flujo por la vena lumbar, por las venas hemiácidos y las paralumbares, y eso justificaba el dolor. Se procedió a hacer la técnica de embolización con espuma, coil y espuma, ocluyendo la vena gonadal, y posteriormente, fíjense, post-embolización, cómo cambia la vía derivativa, pero con escasa derivación, y esto es una de las indicaciones de colocar un stent. Entonces colocamos un stent dedicado a vena, en este caso también un stent ABRE 16 por 80, y se procede a hacer totalmente la desaparición de la colateralidad. Lo que era el antes y lo que era el después. Entonces, como antes se veía ahí se hace maniobra Valsalva, fíjense cómo derivaba fundamentalmente hacia las venas lumbares,
un poco a la hemiácigos, y se ve la derivación, y cómo quedó posteriormente post implante de stent. Otro caso de una mujer con antecedentes a fenectomía segmentaria, hace 6 años, recidivia varicosa en relación a un punto pudendo izquierdo, dolor lumbar invalidante, microhematuria, donde se puede ver perfectamente bien la compresión severa, la dilatación de la vena gonadal, la compresión severa de la vena renal y la dilatación de la vena gonadal izquierda. Signos de Nutcracker, con derivación por hemiácido tipo 6 y derivación por vena gonadal izquierda. Es una derivación combinada o múltiple. La vena glútea inferior derecha, insuficiente, que se procedió a hacer la embolización. La embolización de la vena pudenda interna izquierda. Embolización de la vena gonadal izquierda, muy insuficiente. Y realizamos un estudio con IBUS, donde se puede ver el pasaje del IBUS. Fíjense, vamos a repasar esto de nuevo. Ahí estamos en vena cava con el IBUS. Estamos atravesando, ahí se ve lo que sería vamos a repasar un poquito. La arteria mesentérica superior, la vena renal, y acá se insinúa la aorta. Seguimos, justo ahí empieza la compresión, desaparece la luz de la vena renal, totalmente ahí arriba tenemos la arteria mesentérica superior, detrás la aorta, y posteriormente la llegada al ilio renal. Entonces tenía signos radiológicos, signos ecográficos, clínica de dolor lumbar invalidante, y justamente el IBUS también lo confirmaba. Hicimos una predilatación con balones Conques de 9 por 40, y colocamos un stent dedicado a vena, stent Venovo de 16 por 40, y ahí se ve, impactamos el balón, el resultado preliminar y la persistencia de la colateralidad. Entonces, cuando uno coloca un stent, lo ideal sería que desaparezca la circulación colateral. No había gradiente de presión, entonces acá nos llama la atención. A este nivel está la arteria mesentérica superior y la aorta, pero ¿por qué sigue habiendo colateralidad? Entonces evidentemente hay otra compresión que no la detectamos. Repetimos el IBUS, y ahí nos encontramos, estamos dentro del stent, y vemos que cuando estamos pasando el borde posterior, el extremo distal del stent, cercano al ilio, vemos una segunda compresión, no dada por la arteria mesentérica superior, seguramente compresión ligamentaria, y en ese caso procedimos a colocar un segundo stent distal, y ahí vemos perfectamente cómo desaparece la colateralidad a este nivel. Entonces el resultado final, vemos la vena cava, vemos la desaparición de la colateralidad, y justamente por IBUS ninguna compresión significativa. Ahí vimos justamente la ecografía, donde se puede ver perfectamente bien el stent normoinserto. Ahí se ve el stent, posicionado entre la aorta y la mesentérica, y sin signos de compresión. Migración proximal, complicaciones. Vamos a hablar de la migración proximal y de la migración distal. Esta es la complicación más temida, la migración proximal. Entonces, muchas veces, cuando el paciente, estamos liberando el stent, si el paciente hace una inspiración prolongada, una inspiración profunda, podemos tener migración. Si utilizamos un stent pequeño, un stent que no sea adecuado a la vena, teniendo en cuenta que la vena se debe sobreestimar de un 30 a 40%, nos guiamos del IBUS para tener una idea estimada, pero siempre sobreestimamos. La migración distal es fácil de resolver porque colocamos un stent proximal y se ha descrito en la literatura migración proximal
que requirió, que inclusive hubo un desplazamiento del estén hacia la aurícula, ventrícula, inclusive hasta la pulmonar, donde en ese caso es necesario capturarlo con un lazo, y si no se puede capturar con un lazo, muchas veces termina en cirugía. ¿Qué efectividad tiene el tratamiento del síndrome de Nutcracker? El tratamiento fundamentalmente puede ser tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, tratamiento endovascular. En nuestro grupo de trabajo, con un seguimiento a largo plazo, hemos visto a 5 años una tasa de resolución muy elevada de los pacientes, con resolución de la sintomatología, con resolución de las vías derivativas, del dolor pélvico. Por lo tanto, optamos por las técnicas endovasculares. Se han utilizado durante muchos años stent convencionales para vena renal. El tema es que no existen stent dedicados a vena de uso exclusivo renal todavía. Por lo tanto, hoy en día estamos utilizando los stent dedicados a vena con indicación ilíaca fundamentalmente, pero también se puede colocar a nivel subclavio, y hemos tenido muy buenos resultados con estos stent dedicados a vena a nivel renal. ¿Qué particularidad tienen los stent dedicados a vena versus los stent convencionales? Que tienen una amplia gama de diámetros y longitudes, generalmente son de nitinol, son flexibles, pero tienen mayor fuerza radial, bajo acortamiento, y pueden ser de celda abierta o de celda cerrada.